Hola queridos hermanos, querida iglesia, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana por poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy día domingo, donde vamos a estar compartiendo después del mensaje de la palabra la Santa Cena del Señor. Un tiempo especial, un tiempo de coinonía, de comunión con los santos. Así que no te vayas, sino que quédate porque vamos a estar compartiendo después de este mensaje la palabra, el tiempo de la Santa Cena del Señor. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura que el Señor puso en mi corazón. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es llegarás a tu destino. Así que me gustaría que si tenés alguna persona ahí al lado tuyo, la codés, ya que no la podés ni abrazar ni darle un beso, pero la codeás despacito y le decís, llegarás a tu destino. Soltale esta palabra profética de parte de Dios y soltale y ministrale, llegarás a tu destino. Y ese es el mensaje que quiero ministrarles, basado en el libro de Hechos, capítulo número 27, del verso 20 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los navegantes, todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Tremenda palabra de Dios, tremenda palabra del Señor, donde podemos notar algunos principios o algunas verdades espirituales con respecto a este desarrollo o a este mensaje. En alguna ocasión de nuestras vidas nos tocó la oportunidad donde nos invitaron como familia viajar hacia Villa La Angostura. Y realmente nunca nosotros habíamos hecho un viaje y un viaje tan largo en vehículos. Aproximadamente nos llevó casi 18 a 20 horas. Salimos a las 5 de la mañana y llegamos como a las 10 de la noche. Realmente fue agobiante el viaje. No había GPS como quizás hoy tengamos, no conocíamos las rutas, no teníamos ningún tipo de guía, solamente lo que podíamos hablar con uno, lo que podíamos hablar con otro, pero realmente era un desafío tener que llegar a destino, era un desafío tener que llegar hasta ese lugar, salir de Mar del Plata y llegar hasta Tres Arroyos y después Bahía Blanca y después ¿qué? Después nos encontramos con una ruta que llaman esa famosa ruta del desierto, donde uno recorre y uno dice, Señor, si estaba equivocado, pero teníamos que llegar a un destino. Y quizás ya cuando salimos de Mar del Plata tuvimos algunos que otros inconvenientes, pero teníamos que llegar a un destino. Llegando casi a las 9 de la noche, faltando muy pocos kilómetros, y en esas ganas de querer llegar, yo me acuerdo que estaba la ruta tan oscura que yo iba guiándome solamente por las luces del auto y resulta que cuando quería acelerar tenía que frenar porque nos decía que frenáramos y la verdad que no entendíamos mucho el por qué era tan dificultoso avanzar. Cuando llegamos a destino, gracias a Dios, pudimos encontrar, y yo le decía allí a mi primo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó en este tramo de la ruta? Y él me decía, porque es un camino muy sinuoso, hay curvas y contracurvas, pero lo bueno es que a pesar de esas dificultades, pudiste llegar a destino. Y esta palabra nos está hablando a cada uno de nosotros
que aquel que conoce nuestras vidas, aquel que conoce y nos dio un propósito, nos está diciendo en este tiempo más que nunca, en este tiempo de encierro, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde quizás no vislumbramos nada hacia adelante, pero Dios nos dice, vas a llegar a destino. Y me vas a decir, pero no tengo mucha nafta en el auto, vas a llegar a destino. No tengo bien las cosas, vas a llegar a destino. Lo importante es que cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, el propósito de Dios se cumple. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Acá el apóstol Pablo nos está invitando a ver un hecho y un acontecimiento realmente interesante. El apóstol intercede y dice que, bueno, que él apela a ir a Roma a hablar con el César. Y bueno, y resulta que lo toman como prisionero, lo llevan prisionero en el barco. Dicen que, estaba yo notando algo interesante cuando estaba leyendo estos pasajes, los que saben dicen que eran asesinos, eran personas, realmente había 276 personas que estaban en el barco y eran asesinos, eran personas que iban a ser condenadas, y el apóstol Pablo estaba en medio de esa intransigencia y en medio de esa dificultad. Ahora, después dice la palabra, como hemos visto en el verso 20, donde se levanta una gran tormenta. Y acá hay una verdad espiritual que sin haberla tenido en cuenta, pero la podemos desarrollar, donde nosotros comenzamos a posicionar nuestras vidas hacia el propósito de Dios. Seguramente sobre cada uno de nosotros se nos va a levantar un viento recio, fuerte, como Euroclidón, como el viento que se le levantó al apóstol Pablo cuando navegaba allí, cuando iban camino hacia Roma. Así que quiero soltarte algunas verdades. Y acá, por ejemplo, puse, siempre que te direccionas hacia tu destino, se levantarán grandes vientos. Mira el libro de Hechos 27, 14. Pero no muchos, dice, pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un viento fuertísimo. Dicen que eran como una especie de huracán. Y fíjate, una vez que se posiciona, cada vez que nosotros nos queremos posicionar, un viento huracanado se va a levantar para que no llegues al propósito o que no llegues a tu destino. Pero vuelvo a ministrarte, llegarás a tu destino. Un viento huracanado tratará de sacarte del destino, tratará de intimidarte para no llegar al propósito. Dice, ¿cómo respondemos aún cuando estamos en medio de las dificultades y en el medio de las tormentas? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi posición cuando se levanta un viento huracanado? ¿Cómo actúo ante la dificultad? ¿Cómo actúo ante la intransigencia? Es interesante que nosotros nos podamos mirar hacia adentro y preguntarnos cómo quizás hemos actuado en el pasado cuando se levantó una tormenta sobre nuestra vida. Si hemos retrocedido, si nos hemos bajado del barco, si nos hemos metido dentro de la bodega del barco esperando que todo pasara y no querer saber nada del inconveniente o del problema, o hemos sido protagonistas de ese tiempo para poder llegar a nuestro destino. Y quiero hablarte sobre algunas verdades espirituales. Lo primero que quiero hablarte, que tenemos que recurrir a la guía de la palabra de Dios y no a las circunstancias. Lo primero que tenemos que hacer para poder llegar a nuestro destino, al destino que Dios tiene para con cada uno de nosotros, tenemos que recurrir a la guía de la palabra de Dios y no respecto a las circunstancias. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo tenía una estrecha relación con el Espíritu Santo, tenía una estrecha relación con Dios, y él se dejó guiar por la palabra que Dios le había dado. Y Dios le dijo que que ninguno de los que estaban allí navegando, aquellos que estaban con él, que estaban dentro de ese barco, ninguno iba a perecer, sino que cada uno de ellos iba a llegar a destino. Dice, la condición de Pablo era que aún Pablo era un hombre que estaba detenido. Pablo estaba preso. Pablo no era el comandante en jefe de la nave, sino que Pablo era nada más ni nada menos que una persona que tenía que ahora llegar a Roma y acercarse para hablar sobre la situación con respecto al César. Pero es interesante encontrar que aún en esa situación, Pablo se identifica, Pablo acepta el desafío y Pablo
recibe la guía de la palabra del Señor. El Señor le dijo, nadie va a perecer, y Pablo le creyó a la palabra. Mientras otros se esforzaban, mientras que otros, y fíjate que esto es notable porque cuando hay una intransigencia, cuando hay una tormenta fuerte, ¿no? Todos comienzan a querer arrebatar algo o agarrar algo o sostener algo. Yo no he vivido esas dificultades, pero qué tremendo debe ser que un huracán en el medio del mar se levanta una gran tempestad sobre tu barco, sobre tu vida, sobre mi vida, y lo primero que hacemos es con nuestras fuerzas tratar de manejar la situación, con nuestras fuerzas tratar de cubrir las cosas que tenemos que cubrir, con nuestras fuerzas tratamos de encontrar una solución y una respuesta. Pero mirá qué verdad espiritual, porque mientras que muchos se esforzaban, dice que Pablo oraba y buscaba la voz del Señor. Tuvo fe en lo que Dios le habló. Así que el primer punto que quiero que veamos o que ya hemos visto es que tenemos que recurrir a la guía de la palabra del Señor. Si querés llegar a tu destino, tenés que mirar la palabra de Dios, tenés que buscar la realidad de Dios y no las circunstancias que te rodean. Lo segundo, me pareció interesante en el verso 21, y yo digo, qué cosa, ¿no? Porque qué tremenda que la palabra dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dicen, estaba leyendo el comentario, dice que pasaron 14 días en los cuales no pudieron comer, pero ahora la palabra de Dios se detiene y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ahora, ¿por qué la palabra describe y nos habla de que no habían comido? Si era algo notable, si era algo que realmente podía acontecer o suceder. Lo primero, cuando se levanta una gran tormenta sobre nuestra vida, lo primero que perdemos es el apetito. Cuando hay una gran carga, una gran preocupación, una gran problemática, nuestro estado de ánimo no es el mejor y decae nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué la palabra estaba diciéndonos o nos dice en esta mañana de que ciertamente no habían comido? Y Pablo exhorta a la tripulación a comer. Así que el segundo punto es, no dejes de alimentarte, no dejes de comer, no dejes de alimentar tu vida. Habían pasado 14 días sin alimento, eran alimentos naturales, pero yo quiero trasladarlo esto al nivel espiritual. Tenemos que alimentarnos para poder alcanzar y llegar al destino que Dios tiene sobre nuestras vidas. El Señor, recuerdo las palabras donde Elías, el Señor tiene que decir, bueno, Elías, come y bebe porque largo camino te resta. Bebe y come porque hay un propósito en tu vida. Y el Señor en esta mañana trae esta verdad espiritual sobre tu vida y te dice, alimentate espiritualmente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de la palabra del Señor. Y tenemos que alimentar, y yo ponía acá cómo alimentarnos. En Mateo 4:4 nos dice esta verdad espiritual, no solo de pan vivirá el hombre. Hebreos 5:14 nos enseña que el alimento produce en nosotros un estado de madurez espiritual. Entonces, miremos lo que dice el Salmo, por favor, 111, Salmo 111, verso 15. Ha dado y Él nos da alimento, 111, 15. Dice, ha dado, 111.5, ha dado alimentos a los que le temen, para siempre, dice, se acordará de su pacto. Ha dado alimento a aquellos que le temen, para siempre el Señor se va a acordar del pacto que Él ha hecho contigo. Así que quiero ministrarte esta segunda verdad de parte del Señor. Es tiempo de alimentar tu vida espiritual. La voy a alimentar a través del estudio de la palabra, la voy a alimentar a través de la oración, voy a alimentar mi vida a través
de poder desarrollar una vida encendida en el fuego del Espíritu Santo, abastecerme del aceite esperando la venida del Señor Jesucristo. Voy a alimentar mi vida espiritual teniendo buena comunión con mis hermanos. Voy a alimentar mi vida espiritual ciertamente buscando la voluntad en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, no dejes de alimentarte. Si querés llegar a destino, no podés llegar famélico, no podés llegar sin fuerzas, no podés llegar a tu destino desanimado, sino que tenés que estar bien fortalecido. Por eso el Señor nos dice en el verso 21 que tenemos que alimentarnos. La tercera verdad es buscar ánimo en las promesas de Jesús. Buscar ánimo. Dice que se apoyó en las promesas que Dios le dio. Pablo no se apoyó en su propia naturaleza, Pablo no se apoyó en su intelecto, en sus ideas, sino que Pablo se apoya en lo que Dios había hablado, en las promesas que Dios había hecho. Y qué interesante que estas verdades las podamos desarrollar sobre nuestra vida. Nuestra vida espiritual, ¿en qué está basada? En las circunstancias, está basada en el bienestar. ¿En qué está basada mi vida? ¿En qué está basado mi ánimo? Mi ánimo está basado en que en si puedo cambiar el vehículo, o si puedo comprar una casa, si está basado en que tenga o no tenga trabajo. ¿En qué está basado mi ánimo? Y tenemos que aprender de esta verdad espiritual, porque el ánimo de Pablo estaba basado en las promesas que Dios le dio. Y muchos de nosotros decaemos espiritualmente, quedamos famélicos espiritualmente cuando nosotros descartamos las promesas de Dios y comenzamos a buscar ánimo en nuestras propias fuerzas. Y Dios nos enseña a través de este tercer punto buscar ánimo en las promesas de Jesús. Mirá en el capítulo 27, verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Les exhortaba, los animaba, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Vos podés creer que este viento huracanado se levantó, rompió la nave, quebró por todos lados, y viene el apóstol Pablo y le dice, tened ánimo? Mirá si es una palabra que nuestra sociedad necesita en este tiempo. Vos tenés palabra de Dios, vos tenés palabra de vida, y es el tiempo que sueltes esa palabra de vida sobre todos aquellos que están navegando en este tiempo sin rumbo, sin esperanza, sin un encuentro real y personal con Jesucristo. Tenés en este tiempo en tu boca la respuesta y la solución para todos aquellos que no las tienen, y solamente con poder esbozar y decirles, tened buen ánimo, porque aquel que lo prometió lo cumplirá. Tened buen ánimo porque el Evangelio son buenas noticias. Tened buen ánimo porque aquel que un día habló sobre mi vida lo va a cumplir y lo puede hacer sobre la tuya. Entonces, miremos el verso 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 37. Dice la palabra, y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Vos podés creer? Una congregación de delincuentes, de asesinos, de ladrones, eran 276, que seguramente muchos de nosotros podríamos decir, el juicio de Dios vino sobre ellos, el juicio de Jehová vino porque son ladrones. Sin embargo, el apóstol Pablo se afirmó en las promesas que le había hecho el Padre y le dijo que ninguno de ellos iba a perecer. 276 almas, ninguna de ellas se perdió en el naufragio. Se apoyó en las promesas. Las promesas del Señor son siempre, son para siempre. Mateo, por favor, Mateo capítulo 24, Mateo 24, 35, nos habla sobre esta verdad. Las promesas del Señor serán para siempre. 24:35 dice la palabra del Señor en esta: el cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no van a pasar. Cielo y tierra podrán pasar, un día se terminará, pero la palabra del Señor, las promesas de Dios siempre van a permanecer fiel. Deuteronomio 31, allí en la escritura, Deuteronomio 31:6,
nos habla sobre esta verdad espiritual, 31:6. Mirá lo que dice. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No te va a dejar ni te va a desamparar. El Señor prometió estar todos los días contigo. El Señor prometió estar con vos. Y en el libro de Mateo capítulo 14, verso 7, les dice el Señor: tened ánimo, yo soy, no tengas miedo, no temáis. Entonces la tercera verdad es buscar ánimos en las promesas de Jesús. Ahora bien, yo podría terminar esta elocuencia o esta prédica en estos 3 puntos que fueron más que interesantes, pero me gustó colocar avanzar un poquito más, y yo quiero que vengas conmigo, por favor, al libro de Hechos capítulo 28, del verso 1 al verso 6. Estando ya salvo, habían llegado, el barco se partió en 1.000.000 de pedazos, los 276 arribaron a la isla de Malta, ellos llegaron a tierra, pisaron tierra, y dice la palabra que estando ya salvos, podríamos decir que Pablo ya había en cierta forma logrado llegar a su destino. Estaba en una gran intransigencia, sale y llega a la isla de Malta. Sabemos que su destino, por supuesto, era Roma, había que transitar todavía, pero fíjate que dice la palabra que estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía, nota esto, de la lluvia que caía y del frío. Entonces, verso 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Me dice: mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este tiene algo diferente, este es un Dios. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque después de la intransigencia de haber vivido y haber experimentado el viento huracanado, después de haber experimentado que el barco ancló, se golpeó, se rompió en 1.000 pedazos, ahora estaban llegando a la isla de Malta, y uno podría decir: bueno, llegamos y vamos a tener un descanso, vamos a tener paz, vamos a tener una tranquilidad. Pero no había todavía sido el lugar de destino, sino que el destino era llegar a Roma. Y yo quiero ministrarte que aunque la tormenta se levante, aunque pases la tormenta, ciertamente se van a levantar también contrariedades en tu vida para que no llegues al propósito del Señor. Ciertamente yo lo que ponía aquí en mi bosquejo es: lo que no te mata muchas veces es lo que te fortalece, ¿no? Porque dice que llegaron a la isla de Malta. Me gusta esta porción, dice: ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, los naturales los habían tratado bien, dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y me impacta esto, ¿no? Me impacta esta verdad, porque dice que en medio de esa situación, en medio de ellos llegan todos mojados, andrajosos, muertos de hambre, con problemas, ahí los habitantes de la isla lo reciben, hay un fuego encendido, pero dice la palabra de Dios, si percataste, dice, a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea que la palabra nos está diciendo que en el momento que los habitantes de Malta ahí prepararon un lugar, un fuego, dice que estaba lloviendo y que hacía frío. Ahora, nota lo siguiente, porque dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué habría? ¿En qué lugar el apóstol Pablo recogió
unas ramas secas. Y yo estaba diciendo al Señor, ¿qué verdad espiritual hay sobre nuestras vidas en esto? Y la verdad espiritual es que estamos llamados a encender el fuego de la presencia de Dios en cualquiera de las circunstancias que nos toque experimentar en nuestras vidas. Aunque llueva, aunque haga frío, el Señor nos va a proveer de ramas secas para que podamos encender el fuego de su presencia, el fuego de su Espíritu Santo. Aunque nosotros sintamos el frío natural, aunque nosotros sintamos la lluvia que nos apoca, que nos saca el buen ánimo, el Señor nos va a proveer de ramas secas para que podamos encender esas llamas. Dice, y las echó al fuego. Pero una vez que las echó al fuego, dice que una víbora, dice la palabra del Señor, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¡Wow! Yo no sé qué más le faltaría al apóstol Pablo. Hoy estaba leyendo un comentario que estaba escuchando una prédica del pastor Jimmy Swaggart, donde dice que tanto habían golpeado el cuerpo de Pablo, tanto lo habían lastimado, tanto le habían azotado, tanto que dice que si lo azotaban una vez más al apóstol Pablo a lo largo de su carrera, dice que él podría llegar a haber quedado muerto o que haber quedado mutilado de tantos golpes que había recibido en su vida. Cuando yo estaba leyendo estas verdades espirituales, digo, este hombre, quizás si yo fuera como estos habitantes de Malta, hubiese dicho lo mismo, zafó de lo que es el barco, llegó a la isla, pero ahora inmediatamente se le prendió una serpiente. A pesar de las circunstancias vividas, nuestras vidas deben estar encendidas en el fuego del Espíritu Santo. Aunque las ramas, dice, se le prendió en la mano y muchos esperaban que Pablo muriera, que no llegara a destino. Cuando la víbora se prendió sobre la vida del apóstol Pablo, muchos hubiesen pensado que la carrera del apóstol se terminó. Los habitantes de Malta dijeron, hay un juicio divino sobre él. Los que estaban alrededor de Pablo dijeron, este no llegará a su destino. Se salvó de la intransigencia de la nave rompió, quebró, llegó a la isla, pero ahora el juicio vino sobre él y se le prendió una víbora. Y muchos dijeron, Pablo no llegará a su destino. Qué interesante es esta verdad espiritual, porque muchas veces se va a levantar también sobre nuestras vidas esas víboras que van a querer picarnos, esas víboras que van a querer prenderse, esas víboras en las cuales muchos van a estar esperando que nosotros nos hinchésemos y que muriéramos a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a las palabras que un día Dios soltó sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos notado gente que ha estado alrededor nuestro esperando que uno muriera a esos sueños, que uno dijera, abandono, no quiero saber más nada, me picó una víbora, mi destino está en morir, en no avanzar? Pero hay algo que es notorio, dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo, es una realidad que la víbora le prendió, es una realidad que la víbora lo mordió, es una realidad que él pudo sentir las picaduras de esa. Era la realidad que él estaba viviendo y la realidad que todos los demás estaban mirando de esos 276 navegantes, más los habitantes de Malta que estaban esperando que él no llegara a destino. Dice que Pablo tomó allí entre las manos y sacudió la víbora en el fuego. Qué interesante, qué hermosa verdad espiritual. Yo quiero ministrarte de parte de Dios, que si hay algunos que te han profetizado, que te han hablado, que te han dicho, que te han conjurado, que te han soltado palabra de que no ibas a llegar a destino, de que viste que la tormenta vino sobre tu casa y casi más la derrumba. Llegaste hasta la orilla y ahí te picó una víbora y muchos te dijeron que no lo ibas a alcanzar, que no lo ibas a lograr, que no ibas a llegar. Yo quiero ministrarte esta palabra profética de parte del Señor. Y suelto esta verdad espiritual sobre tu vida, suelto esta verdad espiritual sobre
tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre las generaciones que vienen, de que alcanzarás y llegarás al destino que un día Dios tuvo y tiene para tu vida. Nada te podrá detener, nada te podrá frenar si el Señor está en tu vida y si vos estás en la vida del Señor. El náufrago quiso detener, o el naufragio quiso detener el destino de Pablo, mas en esta mañana te profetizo que llegarás a tu destino. Querida iglesia, querido hermano, querida hermana, querido joven, querido adulto, querido que hoy están los de 60 años para arriba descartados en cierta forma para la sociedad, yo quiero decirte, llegarás a destino. Mamá, papá, abuelo, abuela, no importa los años que han pasado, llegarás a tu destino, porque aquel que lo prometió lo cumplirá. Y suelto esta palabra sobre tu vida. Aunque la víbora, aunque el naufragio te detuvo, aunque la víbora picó tu mano, es el tiempo de que comiences ahora a soltarla sobre el fuego, porque el fuego va a quemar esa víbora y te va a llevar a la victoria. Necesitamos corazones encendidos, necesitamos vidas encendidas, necesitamos el fuego de Dios para quemar todo aquello que pueda impedirnos que lleguemos a destino. Así como yo un día llegué a destino, a esa hermosa ciudad de Villa Langostura, así tú llegarás al destino que Dios tiene para tu vida. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Déjame orar por tu vida, por tu hogar y tu familia. Padre, oro en esta mañana en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Extiendo mis manos, Señor, sobre aquellos que están del otro lado del receptor. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay poder en tu nombre, sé que hay unción en tu nombre, sé que hay gloria en tu nombre. Padre, por eso yo ruego en el nombre de Jesús que todos aquellos, Señor, que están mirando, Señor, que están viendo, aquellos que están apreciando esta palabra, Señor, yo quiero profetizar sobre sus vidas que aunque el naufragio, aunque la tempestad, aunque el huracán se levante, aunque la víbora les pique, Dios, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre ellos que llegarán al destino, porque Dios lo prometió, porque tú un día lo hablaste y lo prometiste y no eres hombre para mentir. Dios, te doy gracias, te doy gloria. Alguien necesita esta palabra, alguien necesita esta verdad espiritual para que te levantes en el nombre de Jesús, para que no dejes que las circunstancias te saquen de la meta y del propósito. Levántate, porque es el tiempo de levantarte, es el tiempo de sacudir tu víbora sobre el fuego y que ella se queme y que llegues a tu destino. Profetizo en el nombre de Jesús que llegarás a tu destino. Dios te bendiga, Dios te guarde y no te vayas porque vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Bendiciones.